¿Alguna vez te has preguntado qué secretos guardan los pueblos olvidados del viejo oeste? Esos lugares donde las paredes susurran más que los hombres y donde la tierra parece tragarse a quien osa preguntar demasiado. Imagina cabalgar de noche con la luna llena desgarrando el cielo, mientras el viento arrastra un aullido que no nace de ningún perro ni de ningún coyote. Dicen que lo que habita en esas montañas no es humano, que un hombre lobo, con ojos encendidos como brasas y un cuerpo marcado por la violencia, se pasea entre las sombras reclamando territorios malditos. En Santa Hildegarda, un pueblo perdido cerca de la frontera, cada mirada esquiva esconde un miedo que nadie se atreve a nombrar. Y es ahí donde Joaquín Murrieta, un forastero marcado por culpas que aún sangran, vuelve a enfrentar no solo la leyenda, sino también su propio pasado. Porque en este lugar, las leyendas del viejo oeste no son simples cuentos, son heridas abiertas, condenas que caminan de noche y rugidos que perforan el alma. Piensa en el siguiente escenario: un hombre que cabalga con la muerte como única compañera, entrando en un pueblo donde hasta las campanas callaron por miedo. La pregunta es, ¿qué harías tú si al abrir una puerta polvorienta descubres que tu sombra no es la única que respira detrás de ti? Esto no es un rumor ni una invención. Es uno de esos relatos prohibidos, nacidos de la obsesión y del miedo. Parte de las historias de terror que solo Murrieta se atreve a contar, aunque cada palabra lo acerque un poco más al abismo. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. Joaquín avanzó hacia las montañas mientras el sol moría detrás del horizonte, dejando tras de sí un resplandor enfermo que teñía el cielo de tonos cobrizos. El aire se volvió pesado, cargado de un frío que no correspondía a la estación, como si aquellas tierras se alimentaran de un invierno eterno. Los árboles, retorcidos y ennegrecidos, parecían esculturas carbonizadas, testigos mudos de horrores que nadie se atrevía a nombrar. Cada crujido bajo las patas de su caballo sonaba como huesos quebrándose, como advertencias que venían desde abajo de la tierra. En la falda de la colina encontró las primeras pruebas de aquello que los hombres del pueblo solo susurraban con temor. Un campamento destrozado yacía frente a él, reducido a cenizas húmedas y sombras que aún humeaban. Los fogones estaban aplastados como si una garra descomunal los hubiera marcado. El olor a hierro y carne lo golpeó de inmediato, tan intenso que casi lo obligó a cubrirse el rostro. La sangre aún fresca corría en pequeños hilos por la tierra endurecida, filtrándose en las grietas como si intentara desaparecer. No había cuerpos completos, había pedazos dispersos, un brazo destrozado colgando de un arbusto, una bota con el pie aún dentro, un mechón de cabello atrapado en la corteza de un árbol. Todo indicaba que algo había irrumpido con una furia imposible de contener. Joaquín desmontó lentamente, con la mirada fija en aquellas señales. Su respiración era lenta, pesada, y aunque su voz apenas fue un murmullo, resonó con la gravedad de un secreto que nunca debió ser pronunciado. Esto no es hambre, esto es un dominio marcado. Mientras se agachaba para tocar la tierra, notó las huellas. No eran de caballo ni de hombre. Eran más grandes, deformes, como si un lobo hubiera crecido hasta romper su propia naturaleza. Las marcas se hundían profundas, y algunas estaban manchadas con sangre que no pertenecía a ninguna criatura del desierto. A medida que las seguía, el silencio se volvía insoportable, interrumpido solo por el ulular distante de un búho que sonaba como un presagio. Entonces lo escuchó, un crujido entre los árboles, demasiado pesado para ser el viento. El caballo de Murrieta bufó nervioso,
retrocediendo un par de pasos con los ojos desorbitados, como si viera algo que los humanos aún no podían percibir. Joaquín no se movió. Sabía que la oscuridad lo estaba observando, midiendo cada uno de sus gestos. De pronto, una silueta se movió entre las sombras. No era clara, apenas un destello de un cuerpo demasiado erguido para ser un animal y demasiado retorcido para ser un hombre. El brillo amarillento de dos ojos lo atravesó desde la penumbra y el mundo entero pareció detenerse en un latido. El aire se volvió espeso y hasta las hojas secas dejaron de moverse, como si el bosque mismo temiera ser escuchado. Fue entonces cuando Murrieta recordó los susurros del cantinero Ramiro Ochoa, la voz temblorosa que le había confesado entre copas vacías: no están cazando por hambre, están peleando entre ellos, como si el infierno hubiera liberado a sus perros de guerra. Esa idea lo golpeó con fuerza. No uno, sino dos hombres lobo reclamaban aquellas tierras malditas. Y si lo que vio en ese campamento era apenas el rastro de su disputa, lo que vendría después sería aún más brutal. El corazón de Joaquín latía lento pero firme. Había enfrentado hombres que se creían inmortales. Había mirado de cerca la traición y el filo de la muerte. Pero esto era distinto. Esto era antiguo, desatado desde un rincón oscuro de la tierra, un mal que no podía ser contenido con balas ni plegarias. A lo lejos, un aullido estalló en las montañas, profundo y desgarrador, tan cercano que estremeció la piel de Joaquín. El eco bajó por los riscos como un lamento interminable, y con él vino una certeza. Lo que estaba por enfrentar no solo devoraba cuerpos, sino también memorias, promesas y culpas. Con el sombrero hundido sobre la frente y los dedos apretando con fuerza el mango de su revólver, Murrieta supo que el verdadero viaje apenas comenzaba, porque en esas montañas ennegrecidas no solo se encontraba el monstruo, también lo esperaba su propio pasado, dispuesto a reclamar lo que nunca había dejado de pertenecerle. El aire se volvió más denso a medida que Joaquín se acercaba a la grieta. El paisaje, antes ennegrecido, parecía ahora un cuadro petrificado de una pesadilla. Las rocas abiertas como heridas, los árboles inclinados como si intentaran escapar del suelo que los mantenía prisioneros. En la tierra, las huellas contaban una historia que helaba la sangre. Una de ellas era pesada, marcada por garras que habían abierto surcos profundos en la roca, arrastrando una pierna con la obstinación de un depredador anciano que se negaba a morir. La otra era ligera, pero salvaje, pasos largos y arrogantes que parecían burlarse de la montaña misma. Era la huella de un hijo retando al padre, de un monstruo joven reclamando un trono maldito. Joaquín se arrodilló junto a las marcas y pasó los dedos sobre la tierra endurecida. El olor metálico de la sangre lo golpeó como una bofetada. Se quedó inmóvil, con la respiración contenida, recordando los rostros de los desaparecidos, las madres que lloraban frente a casas vacías, los hombres que bebían en silencio con la mirada perdida. Ese hedor era la firma de la criatura, y la memoria de tantas vidas apagadas lo empujaba a seguir, aunque su instinto gritara lo contrario. Un viento repentino bajó por la grieta, trayendo consigo un murmullo extraño, como voces lejanas atrapadas bajo las piedras. Los caballos salvajes que pastaban en la ladera huyeron de golpe, relinchando con terror, como si hubieran visto algo que el ojo humano no podía soportar. Fue entonces cuando la montaña entera se estremeció con un aullido desgarrador. No era uno, eran dos. Una voz grave, cavernosa, que parecía salir desde el fondo del abismo, y otra aguda, vibrante, ansiosa, como si reclamara con rabia el derecho de gobernar aquel territorio ensangrentado. El choque de esos aullidos no fue un simple sonido. Fue un golpe seco en el pecho, un recordatorio de que el viejo oeste estaba habitado no solo por hombres, sino por horrores ancestrales que nunca debieron respirar.
Murrieta apretó los dientes, con la mirada fija en la grieta oscura. Sabía que adentrarse ahí era aceptar el pacto con su propia condena, pero también sabía que no podía retroceder. Había promesas incumplidas que lo perseguían como cadenas invisibles, juramentos hechos a los muertos que exigían respuesta. El miedo no era su enemigo, era el recuerdo constante de todo lo que ya había perdido. De pronto, sintió que no estaba solo. Entre las sombras, en lo alto de una roca, vio la silueta de alguien que lo observaba. Una mujer envuelta en un rebozo negro, con el rostro oculto, sostenía en sus manos una vela apagada. Sus ojos, brillantes en la penumbra, lo atravesaron con la fuerza de quien carga un secreto. Joaquín la reconoció. Era la curandera viuda de un soldado, aquella que en Santa Hildegarda había sido acusada de pactar con la oscuridad. Con voz apenas audible, quebrada por el viento, sus palabras descendieron hasta él como un presagio. «No busques lo que no puedes contener, Murrieta. Ellos no se detendrán hasta arrancar lo que más amas». La figura desapareció con la misma facilidad con la que había aparecido, tragada por la negrura de la montaña. Joaquín se quedó quieto, con el eco de sus palabras clavándose en su pecho. Entre las rocas, el aullido volvió a escucharse, más cercano, más rabioso, como si la criatura hubiera sentido la presencia de un intruso en su territorio. El silencio posterior fue aún más insoportable que el rugido. No había insectos, ni pájaros, ni viento, solo la certeza de que la montaña estaba viva y lo vigilaba. Murrieta se acomodó el sombrero, acarició la culata de su revólver y respiró hondo. La grieta lo llamaba como un túnel hacia otra realidad, y aunque sabía que cada paso lo acercaba a la boca del infierno, también comprendía que no había marcha atrás. El rastro de colmillos estaba fresco, y el camino, marcado por la sangre, lo conducía hacia el corazón de una pesadilla que no pertenecía a los hombres, pero que se empeñaba en reclamar a los vivos. El cañón estaba sumido en un silencio antinatural, un vacío donde ni el viento se atrevía a cruzar. Entre piedras desgastadas por siglos de abandono y matorrales que parecían momias vegetales, Joaquín encontró al sobreviviente. Padre Isidro, un sacerdote anciano que alguna vez había oficiado en las misiones olvidadas de la frontera, estaba desplomado contra una roca, con la sotana arrancada a jirones y la piel cubierta de polvo. Sus manos temblaban como ramas secas en un incendio, y sus ojos, rojos y hundidos, parecían haber visto un infierno que ninguna plegaria podría borrar. El viejo hablaba apenas en susurros, con una voz quebrada que apenas lograba vencer al eco del cañón, como si temiera que hasta la tierra pudiera oírlo. «Los vi, Murrieta», murmuró, sin levantar la mirada. «Vi como uno de ellos se inclinó sobre un hombre todavía vivo y lo devoró pedazo a pedazo», mientras el otro lo observaba en silencio, aprendiendo. No son bestias salvajes, no son maldiciones ciegas. El viejo es maestro y el joven aprendiz. Este valle maldito es su campo de guerra. Joaquín se mantuvo de pie, con la mirada fija en aquel anciano quebrado. La rabia que lo habitaba no era nueva, era la misma que había sentido al perderlo todo. La misma que lo perseguía cada noche en sueños que nunca se desvanecían. Sus labios se tensaron en una línea dura y áspera. «Entonces, no solo cazan hombres», dijo con voz grave, como quien sentencia una verdad que duele. «Están peleando por reinar sobre esta sierra, y los muertos son apenas sus cenizas de tributo». El sacerdote levantó por fin los ojos, y en su mirada había algo más que miedo. Era resignación, un reconocimiento silencioso de que lo que había visto había roto su fe en todo lo sagrado. Con un gesto tembloroso, señaló hacia lo profundo del cañón. Joaquín siguió la dirección y descubrió símbolos tallados en la roca, marcas circulares con garras incrustadas, como si la piedra misma hubiera sangrado bajo colmillos imposibles.
Eran señales de territorio, advertencias que hablaban en un lenguaje más antiguo que las oraciones del hombre. Padre Isidro respiró con dificultad, su voz apenas un hilo. Los pueblos fantasmas que viste en el camino no se vaciaron por hambre ni por guerra. Fue por ellos, cada puerta cerrada sola, cada cruz arrancada de los altares, cada niño desaparecido en la arena, todo es parte de la misma sombra. Ellos caminan aquí desde antes que nosotros llegáramos y no hay muro ni credo que los contenga. El silencio volvió a cubrirlo todo, hasta que un crujido lejano quebró la quietud. Era un sonido seco, el chasquido de rocas al caer, como si algo enorme se moviera en la profundidad del cañón. El caballo de Murrieta resopló, inquieto, golpeando el suelo con las patas, mientras la sangre le hervía bajo la piel. Joaquín no apartó la mirada de las sombras, consciente de que en ese instante no solo estaba escuchando al ermitaño, sino al eco mismo de la guerra de las bestias. La respiración del sacerdote se volvió entrecortada, como si cada palabra lo consumiera. Murrieta, si sigues ese rastro, no regresarás igual. Ningún hombre lo hace. Te arrancan más que la carne, se llevan la memoria, las promesas, todo lo que amaste. La advertencia se quedó flotando en el aire, suspendida entre el miedo y la certeza. Joaquín cerró los ojos un instante y en su mente apareció el rostro de aquellos que había perdido, los que jamás descansaron bajo tierra. El dolor lo atravesó como una lanza invisible, pero también lo sostuvo, recordándole por qué no podía detenerse. Al abrir los ojos, clavó la mirada en la grieta oscura que se extendía más adelante, como una boca hambrienta esperando tragarlo. El viento sopló entonces con un gemido largo, y el anciano sacerdote se cubrió el rostro con las manos, negándose a mirar. Joaquín Murrieta, en cambio, apretó el revólver con una calma fría, porque sabía que lo que se ocultaba en esas montañas no solo estaba reclamando su territorio, también estaba reclamando el alma de cada hombre que se atreviera a desafiarlo. La noche descendió sobre las montañas como un sudario, espesa y sofocante, ahogando hasta el último respiro de luz. El bosque, ennegrecido por siglos de sombras, parecía contraerse a su alrededor, cerrando un círculo invisible sobre Joaquín Murrieta. El aire cargaba un olor dulzón, mezcla de tierra húmeda y sangre vieja, como si la montaña misma exhalara los restos de todo lo que había devorado. El silencio era tan profundo que cada paso del caballo resonaba como un eco condenado en aquel laberinto de árboles retorcidos. Fue allí, entre ramas que parecían garras y piedras agrietadas como calaveras, donde lo vio por primera vez. El joven hombre lobo emergió de la penumbra con la elegancia cruel de un depredador que sabe que domina el terreno. Su pelaje oscuro brillaba bajo la luna, como si estuviera hecho de sombras líquidas. Sus ojos verdes y febriles se clavaron en Joaquín con un hambre que no era solo de carne, sino de desafío. El monstruo olfateó el aire, alzó el hocico como si reconociera un aroma antiguo en la piel de Murrieta y soltó un gruñido grave, vibrante, que se extendió por el cañón como un recordatorio de que aquel territorio le pertenecía, y sin embargo, no atacó. Sus pasos eran contenidos, tensos, como los de un cachorro al que aún le enseñan las reglas del hambre. Fue entonces cuando un rugido más profundo, cavernoso y primitivo quebró la calma como un trueno en la garganta de la montaña. De entre las sombras emergió el segundo, la verdadera pesadilla. El viejo hombre lobo apareció gigantesco, cicatrizado de guerras que ningún humano había sobrevivido, con colmillos amarillentos chorreando una saliva espesa que goteaba al suelo como veneno. Sus ojos, de un amarillo ardiente, no miraban, atravesaban. Cada paso que daba retumbaba en la tierra, y las rocas parecían estremecerse bajo su peso. El joven retrocedió de inmediato, encorvado, mostrando la sumisión de un discípulo reprendido.
Un gruñido del viejo bastó para recordarle quién gobernaba aquel infierno. Era un maestro marcando el terreno, enseñando con la violencia de la presencia. La lección era clara. Aquel valle no era un refugio, era un campo de guerra donde cada criatura debía pagar tributo de sangre para existir. El corazón de Murrieta golpeaba en su pecho como un tambor de guerra, cada latido repitiendo los nombres de los que había perdido, de las promesas incumplidas que aún lo mantenían de pie. Sentía el calor del miedo recorrerle la espalda, pero no era un miedo que lo paralizara. Era el mismo que lo había acompañado toda la vida, el que lo había hecho sobrevivir a hombres más crueles que el propio desierto. Frente a él tenía dos bestias, el maestro y el aprendiz, la herencia y la maldición encarnadas en carne y colmillos. La tensión en el aire era insoportable. El joven, temblando de rabia contenida, lo observaba como si quisiera lanzarse sobre él, pero el peso de la mirada del viejo lo retenía. Joaquín supo entonces que no era un simple encuentro, era una advertencia, una puesta en escena para recordarle que había entrado en tierras que no le pertenecían, que cada paso que diera sería contado, que cada respiración sería vigilada. Los árboles crujieron y un viento helado descendió por la grieta, apagando hasta los sonidos más pequeños. Murrieta apretó el mango del revólver, aunque en el fondo sabía que ninguna bala podía borrar aquello que estaba frente a él. En ese instante comprendió que el viejo oeste tenía cicatrices más hondas que las dejadas por hombres y guerras, cicatrices que respiraban, que caminaban de noche, que lo observaban desde los rincones más oscuros del tiempo. Las bestias no atacaron, solo se quedaron allí, en un duelo silencioso, estudiándolo, como si reconocieran en él una sombra parecida a la suya. Y Joaquín, con la respiración pesada y la mirada clavada en esos ojos imposibles, entendió que aquel primer encuentro no era el inicio de la cacería, era la invitación a una guerra más antigua que la memoria de los hombres. El suelo vibró como si la montaña despertara de un sueño maldito. El estruendo de dos colosos desatados sacudió la oscuridad. El joven hombre lobo, ágil como una sombra cortante, se lanzó directo al cuello del viejo, mientras aquel anciano monstruo, con la furia de un abismo encarnado, respondió con una fuerza tan brutal que cada zarpazo arrancaba pedazos de tierra y hacía temblar a los árboles como si fueran simples ramas secas. Las montañas retumbaron con cada embestida y el bosque entero pareció inclinarse ante aquella guerra que no pertenecía al mundo de los hombres. Joaquín Murrieta se agazapó tras una roca resquebrajada, con la carabina Winchester apretada entre las manos. El metal frío le recordaba que aún tenía un arma, pero dentro de él había una certeza que pesaba más que la propia culata. Ninguna bala podía detener lo que tenía frente a los ojos. No estaba viendo un simple combate. Lo que presenciaba era la representación de una maldición ancestral, una disputa de sangre transmitida como herencia oscura entre generaciones de bestias. Era maestro contra discípulo, padre contra hijo, un duelo que había comenzado mucho antes de que existieran pueblos o fronteras. El viento llevó consigo fragmentos de aullidos, no simples rugidos, sino voces entrelazadas con un odio primitivo, un eco que parecía desgarrar la cordura. El joven atacaba con la velocidad de un rayo, saltando de un lado a otro, intentando colarse bajo las cicatrices del viejo. El anciano resistía como una montaña de carne y colmillos, con la paciencia cruel de quien ha enseñado a matar y ahora se ve obligado a defender su trono. Sus garras, amarillentas y enormes, marcaban la roca como si fueran cuchillas de hierro. Cada impacto abría grietas en el suelo, levantando polvo y sangre vieja que olía a siglos de condena. Murrieta apretó los dientes. El corazón le latía con un ritmo que le quemaba el pecho, pero no era miedo lo que lo mantenía allí inmóvil.
Era la memoria de los muertos que lo acompañaban como un ejército de sombras, los mismos que parecían susurrarle que aquello debía presenciarse, que alguien debía cargar con la verdad de esas montañas ennegrecidas. Levantó un instante la mirada y vio símbolos grabados en la corteza de los árboles cercanos, círculos atravesados por garras, cruces deformadas que parecían burlarse de lo sagrado. No eran simples marcas de territorio, eran recordatorios, pactos escritos en madera por manos invisibles, advertencias para todo aquel que se atreviera a entrar. Entonces lo escuchó, pasos detrás de él. Joaquín giró con rapidez, apuntando la carabina hacia la penumbra, y encontró a un hombre de rostro curtido, con la chaqueta de un soldado descolorida por los años. Sus ojos reflejaban el mismo terror que lo había acompañado hasta ese cañón. «No dispares, Murrieta», dijo en forastero con voz ronca. «Yo los vi antes que tú, los vi arrastrar hombres vivos hacia las cuevas, los vi convertir la sierra en su carnicería, pero lo que no entiendes», y sus palabras se quebraron, «es que ninguno de ellos lucha por sobrevivir. Luchan por algo que nosotros jamás entenderemos». El estruendo de un nuevo choque lo interrumpió. El joven se lanzó sobre el viejo, hundiendo sus colmillos en su hombro cicatrizado. El rugido del anciano atravesó el valle como un trueno maldito, haciendo que los cuervos que dormitaban en las ramas alzaran vuelo de inmediato. Murrieta sintió que la roca bajo sus botas vibraba con un pulso que no era natural, como si la tierra se uniera al combate. El soldado retrocedió unos pasos, los ojos fijos en el duelo. «¿Lo ves?», susurró. «No pelean por hambre, pelean por dominio, por herencia. El que gane gobernará la sierra, y nada en este mundo lo detendrá». Joaquín no respondió. La Winchester pesaba en sus manos como un crucifijo inútil frente al diablo. El polvo, el hedor a hierro y el sonido desgarrador de colmillos hundiéndose en carne se mezclaban en un mismo infierno. La luna, alta y amarillenta, parecía disfrutar del espectáculo, iluminando con crueldad cada gota de sangre que manchaba la tierra. El viejo y el joven se apartaron, jadeando con una furia inhumana, y durante un segundo todo quedó quieto, como si hasta los árboles contuvieran el aliento. Murrieta, con el pecho agitado y los ojos encendidos de un dolor antiguo, comprendió entonces que esa no sería una simple noche de encuentro, era el inicio de una guerra interminable, y él había quedado atrapado en el centro, marcado para siempre por lo que acababa de presenciar. El amanecer llegó pesado, sin canto de aves ni rumor de agua, como si el mismo día se negara a abrir los ojos sobre aquella sierra maldita. La neblina se arrastraba entre las rocas como un sudario, y en medio de ese silencio, Joaquín Murrieta encontró a los hombres que el destino había arrojado en su camino. Venían armados con rifles de repetición, cartucheras cruzadas al pecho y miradas endurecidas por el orgullo. Sus botas marcaban la arena con un paso firme, aunque el temblor oculto en sus manos los traicionaba. No eran campesinos perdidos, ni viajeros ingenuos. Eran buscadores de gloria, hombres que creían poder arrancarle un nombre a la leyenda y venderlo por monedas. El que encabezaba la cuadrilla era Abel Córdoba, un ex soldado con el rostro surcado de cicatrices y la sonrisa sucia de alguien que ya había perdido demasiado para temer. Sus colmillos de oro brillaron bajo la luz mortecina del sol cuando habló. «Dicen que son demonios, Murrieta, pero todo demonio sangra». Joaquín lo miró con la dureza de quien carga cicatrices más hondas que las visibles. Su voz, grave como el eco de una tumba, cayó sobre ellos como una advertencia que nadie quiso escuchar. «No entienden lo que buscan, no son presas, son verdugos. Y ustedes no son más que leña para su hoguera, pero la soberbia es más sorda que la fe».
Los hombres rieron, y uno de ellos, un joven con la barba rala y el sombrero ladeado, levantó el rifle y lo golpeó contra la palma como si así pudiera acallar el miedo que le bailaba en los ojos. Córdoba, en cambio, caminó al frente con paso seguro, convencido de que aquella sierra era tan solo otra campaña, otro campo de guerra en el que podía imponer su acero. Entraron juntos en el territorio marcado, allí donde las piedras conservaban huellas que no podían pertenecer a ningún animal conocido, huellas demasiado hondas, demasiado largas, como si la criatura que las dejó hubiera llevado siglos caminando sobre la tierra. Murrieta lo siguió a distancia, no por camaradería, sino porque sabía que aquel camino terminaría en gritos, y alguien debía presenciar la condena. Las señales comenzaron pronto. Un caballo que relinchó con furia antes de romper su rienda y escapar hacia la nada. Un árbol rajado en dos, como si un rayo lo hubiera partido en plena noche sin tormenta. Símbolos tallados en la corteza con una precisión imposible, círculos que parecían moverse cuando uno los observaba demasiado. Los hombres se inquietaron, pero Abel los obligó a avanzar. «No teman a las sombras», dijo apretando el gatillo de su rifle, como si esa mecánica pudiera darle control sobre el destino. «Lo único que deben temer es morir sin gloria». Fue entonces cuando el silencio se volvió insoportable. Ni un insecto, ni un murmullo del viento, solo el peso de la montaña aplastando sus pechos, y de pronto, entre la bruma, unos ojos brillaron. Dos esferas verdes que parpadearon en la espesura, como carbones encendidos que respiraban. Uno de los cazadores, un hombre mayor con la voz cascada por el aguardiente, dejó escapar un rezo apenas audible, pero ya era tarde. Una figura se movió entre los troncos, demasiado grande para ser un hombre, demasiado ágil para ser un animal. El joven de la barba rala levantó el rifle y disparó. El eco reventó en el aire. Pero no hubo grito, ni caída, solo un rugido, profundo y antiguo, que hizo vibrar los huesos de todos los presentes. Los hombres se miraron entre sí, y en ese instante supieron que habían dejado de ser cazadores. Ahora eran presas. Murrieta, oculto tras un peñasco, apretó los ojos como si así pudiera borrar lo que ya sabía. La trampa no era para la bestia, era para ellos. Y en el fondo, muy en el fondo, entendió que esa mañana no había nacido un amanecer, sino una sentencia. La luna llena colgaba sobre el cañón como un ojo abierto, frío y cruel, vigilando cada rincón donde la esperanza había muerto tiempo atrás. Los hombres de Abel Córdoba, cegados por su arrogancia, tendieron trampas de hierro, cadenas ocultas bajo la arena y cargas de pólvora listas para estallar. Creían haber tejido una red contra lo imposible. No comprendían que la bestia no caminaba sola, caminaba con la sombra del tiempo, con siglos de hambre acumulada. El silencio se quebró con un aullido que no pertenecía ni al lobo ni al hombre, sino a algo más antiguo, un canto de guerra que helaba la médula. Fue entonces cuando la oscuridad se movió. El joven apareció primero, con el pelaje reluciendo bajo la luz espectral, tan rápido que parecía un parpadeo de la propia noche. Tres hombres cayeron sin siquiera apretar el gatillo. Sus gritos apenas se formaron antes de extinguirse en un crujir seco, como ramas partidas por el peso del invierno. Los cazadores intentaron reagruparse, disparando al vacío, llenando el aire de humo y pólvora. Pero el verdadero terror llegó después. Desde lo profundo del bosque se levantó la figura del viejo. Un monstruo descomunal, cicatrizado por batallas que ningún humano podría haber presenciado y seguir cuerdo. Su zarpazo destrozó la tierra, arrancando árboles de raíz, y su rugido reventó los pulmones de quienes lo escucharon. Allí, bajo la mirada de la luna, los hombres se convirtieron en presa. Abel gritó órdenes, su voz quebrada por un miedo que ni el oro en su boca podía ocultar. Disparaba sin pausa, maldiciendo a los cielos, convencido aún de que el plomo podía herir a lo eterno.
pero cada bala que lanzaba parecía desvanecerse en el aire, como si la misma noche la devorara. La criatura mayor lo observaba con ojos encendidos, sin prisa, disfrutando del terror que se extendía entre aquellos que osaron desafiarla. Murrieta, oculto entre las piedras, presenció el festín. Su carabina descansaba en sus manos, pero no apretó el gatillo. Sabía que el hierro no podía detener lo que estaba viendo. Lo sabía porque ya lo había sentido antes. Esa maldición que devora la sangre y marca la memoria. Era un banquete bajo la luna, un espectáculo preparado desde siglos atrás. Los cuerpos se estrellaban contra la arena, las trampas de hierro se cerraban sobre nada, y las cadenas colgaban vacías como si el viento se burlara de los hombres. La tierra se volvió un altar. La sangre empapaba la arena hasta tornarla negra, y los aullidos se mezclaban con el eco de los disparos perdidos. La luna brillaba más fuerte, casi gozando, iluminando cada instante como si fuese un cuadro pintado con fuego y hueso. Uno de los cazadores, un hombre que había jurado vengar la desaparición de su hijo en aquellas montañas, cayó de rodillas, rezando en voz alta, implorando piedad. El joven lobo lo rodeó despacio, no con hambre, sino con algo peor, con el juego cruel de un verdugo que saborea el miedo antes del final. Murrieta cerró los ojos y por un instante recordó los rostros de quienes perdió, su esposa, su hermano, sus compañeros de causa, todos reclamados por el destino de formas distintas, pero ninguna tan brutal como lo que tenía frente a sí. Su corazón golpeaba como tambor de guerra y un pensamiento lo atravesó como un cuchillo. Aquello no era solo un encuentro, era una advertencia, una promesa de que tarde o temprano la misma sombra vendría por él. Cuando volvió a abrir los ojos, la escena seguía desplegándose como una pesadilla lenta, como un rito destinado a repetirse una y otra vez en cada generación. Y en el fondo del cañón, entre la bruma teñida de rojo, Murrieta entendió que lo peor aún estaba por llegar. El cañón entero parecía contener la respiración. La arena, empapada aún con la sangre de los hombres, se volvió un espejo oscuro donde la luna reflejaba su rostro frío. Abel, tambaleante y con la piel desgarrada por múltiples heridas, apenas podía mantenerse en pie. Murrieta lo sostuvo por el brazo, no por compasión, sino por instinto, como si en medio de aquel infierno aún quedara un resto de humanidad que se negaba a soltarse del todo. Pero entonces la sombra se materializó frente a ellos. El joven, jadeante, con la boca goteando un rojo que no era suyo. Sus ojos, brillantes y salvajes, parecían atravesar la carne y mirar directo al alma. El aire se quebró con un rugido más profundo, más antiguo, que brotó de la oscuridad como un trueno en las entrañas de la montaña. El viejo emergió, arrastrando la noche, con su paso lento. Sus colmillos relucían como cuchillas bajo la luz plateada, y allí, frente a la mirada atónita de Murrieta, los dos monstruos se encararon, sin más testigos que los muertos y los condenados. Ya no había trampas, ni pólvora, ni presa alguna que justificara la cacería. Lo que nacía en ese instante era un duelo puro, maestro contra aprendiz, una sentencia grabada en la piel de ambos desde generaciones olvidadas. El joven lanzó el primer ataque con la furia desesperada de quien busca demostrar su derecho a existir. Sus garras rasgaron el aire con un silbido cortante, y su cuerpo ágil se convirtió en un torbellino oscuro que intentaba derribar al titán frente a él. Pero el viejo no se dio un solo paso. Con un movimiento brutal lo derribó, estrellándolo contra la tierra, y sus colmillos se hundieron en el hombro del muchacho. El aullido que siguió no fue de dolor animal, sino de tragedia humana, un lamento que hizo que las piedras del cañón temblaran como si recordaran viejas maldiciones. Murrieta, escondido tras su rifle, sintió el impulso de intervenir.
Sus dedos acariciaron el gatillo con la misma ansiedad con la que el condenado acaricia la soga que lo espera. Pero algo lo detuvo, el presentimiento de que aquel duelo no podía ser interrumpido, de que estaba presenciando un rito de sangre imposible de quebrar. Disparar sería inútil, un insulto a lo que se estaba desarrollando ante sus ojos. Era como intentar apagar una tormenta con un suspiro. Abel, aún en vida, comenzó a reír con un tono desgarrado, casi enloquecido. ¡Míralos!, balbuceó, escupiendo sangre. Esto no es cacería, es herencia, y nadie escapa de la sangre. ¡Nadie! Murrieta lo miró, y en sus palabras reconoció una verdad amarga. Lo que estaba presenciando no era un accidente ni un encuentro fortuito. Era el eco de una cadena antigua, un legado que se transmitía de carne en carne, arrastrando consigo a los inocentes, a los culpables y a quienes solo buscaban sobrevivir. Los rugidos continuaban, mezclados con el crujir de huesos y el choque de garras contra la piedra. La luna, altiva y distante, parecía inclinarse para observar mejor, bañando la escena con un resplandor que convertía la lucha en una pintura infernal. Murrieta no apartaba la vista, aunque cada fibra de su cuerpo le gritaba que corriera, porque en su interior sabía que aquel duelo, tarde o temprano, reclamaría también su nombre. El amanecer no trajo alivio, sino un silencio tan denso que parecía pesar sobre los huesos. La sierra entera respiraba hondo, como si hubiera presenciado un juramento prohibido. El joven, apenas un espectro tambaleante, se arrastró hacia los bosques dejando tras de sí un rastro oscuro que ninguna lluvia borraría. El viejo, desgarrado y sangrante, no cayó, permaneció erguido, majestuoso en su ruina, y en sus ojos amarillos ardía algo más que hambre. Era inteligencia, era condena, era la certeza de que aquel encuentro no había sido casualidad, sino destino. Murrieta, con el sombrero en la mano, inclinó la cabeza. No fue un gesto de miedo, sino de reconocimiento. Un hombre marcado saludando a otro, aunque el otro ya no fuera del todo humano. El viejo gruñó bajo, profundo, como una advertencia envuelta en respeto, y luego se internó entre los árboles. Su silueta se deshizo en la penumbra, pero el eco de sus pasos permaneció, retumbando en la tierra como si hubiesen quedado grabados en la memoria misma del desierto. Ese día, Murrieta comprendió lo impensable. No había cazadores, no había presas. Solo había guardianes de un pacto sellado con sangre mucho antes de que él respirara por primera vez. Los hombres lobo no eran sombras pasajeras, eran dueños de esas tierras, herederos de un linaje que respiraba desde los cañones, desde las cuevas y desde las raíces del desierto. Y ahora él, Joaquín Murrieta, cargaba con un destino que jamás pidió, el de ser testigo humano de esa maldición. Cada noche, desde entonces, el recuerdo lo persigue, el rugido del viejo en la espesura, el grito desgarrado del joven quebrándose bajo los colmillos de su maestro, la risa rota de Abel hundiéndose en la arena. Todo vuelve en sueños que no son sueños, en silencios que muerden. Murrieta sabe que su silencio no es cobardía, es protección, porque hay verdades que una vez nombradas llaman a la criatura de regreso, y él aprendió que hay recuerdos que no se cuentan en voz alta, porque no duermen. El desierto lo cubrió todo, áspero, inmenso, lleno de voces que se arrastran bajo la arena como serpientes invisibles. A veces, cuando el viento sopla fuerte, Murrieta jura escuchar el aullido del joven mezclado con el lamento del viejo, como si la sierra misma se abriera para dejar escapar su memoria. Y cuando las tormentas de polvo golpean las viejas misiones abandonadas, algunos aseguran que la madera cruje con símbolos que nadie talló. Yo les digo esto, esa criatura sigue aquí. No fue destruida, no fue contenida. Se escurre entre las grietas del cañón, bajo la piel reseca de la tierra.
Espera en el silencio, paciente, como quien sabe que el tiempo siempre juega a su favor. Quizá regrese con la próxima tormenta, o tal vez nunca se fue. Tal vez está observando ahora mismo, detrás del polvo, detrás de las piedras. Murrieta lo sabe, y por eso guarda su confesión como quien guarda un arma cargada. Cada palabra de esta historia es un filo que corta más que el acero. No es relato, es advertencia. Y si llegaste hasta aquí, ya formas parte de ella. El viento se levanta en la frontera y trae un murmullo extraño. Algunos dicen que son voces, otros que son simples ecos. Pero quienes estuvieron cerca de los pozos antiguos juran que la tierra sangra sin razón y que, en el fondo de ciertas minas selladas, hay ojos que parpadean cuando la luna llena se asoma. Dime, ¿conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí? ¿Y qué otros secretos malditos del desierto crees que aún esperan ser contados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.